de riesgo y no podían asistir al parcial. No sé si tuvieron oportunidad de verlo. Ahí le digo que lo mire, yo no lo había visto. Fíjate, decirle, mandale un mensajito, decirle que ingrese a la página de la facultad, que si mal no recuerdo en la margen izquierda había un cartelito que decía eso, ¿no? Pero para mí, en lo personal, como con cualquier otra situación que se hubiera planteado, justificando la enfermedad y más esta enfermedad, no va a haber ningún inconveniente. Si vamos presencial, ella rendirá virtual, y si nosotros rendimos virtual, pero el día que estamos rindiendo, por supuesto, ella no se encuentra bien, lo rendirá en otro momento. Fijaremos fecha, momento. Pero igualmente, ¿cómo? Que ahí le comunico todo. Sí. No, tranquila, que se quede tranquila y bueno, y esperemos que se mejore, que lo tenga leve y que bueno, que pase prontito. Eso es lo importante, decirle que eso es lo importante. Por lo demás, no se preocupe que siempre va a haber una solución. Dale, muchas gracias. Bueno, señores, entonces somos 28, 29 con la docente, pero vamos a empezar a trabajar. Bueno, retrotrayéndome a la clase pasada, yo les había ofrecido un PowerPoint en donde habíamos empezado a hablar del ámbito de aplicación de la ley de contrato de trabajo, hablamos del trabajador, del empleador, de los auxiliares del trabajo, del empleador, perdón. Ahora vamos a seguir, de acuerdo en la última diapositiva que dejamos, vamos a seguir porque lo puse todo acá adentro. Con esto ya terminaríamos todo el módulo y esta semana trataríamos de ver derechos y deberes de las partes, que tienen también un apuntecito subido, y modalidad del contrato de trabajo. Pero vamos a seguir entonces, vamos a ver en la diapositiva donde paramos la clase pasada, porque ahora hay muchas más. Buscamos esto, registración laboral. Además, yo esto de registración laboral cuando se los di en la parte de prueba, porque obviamente es una forma de acreditar la existencia del contrato de trabajo. Pero a su vez, el artículo 52 también está contenido dentro de lo que son los deberes de las partes, concretamente del empleador. Bien, los recibos de sueldo. Bien, creo que esto es lo que... Bueno, ahora vamos vamos a hablar de interposición. Ah, pero me quedó mal escrito, ¿no? Me falta una ahí, ¿eh? Bueno, si hay algunos errores, lo terminé anoche, así que si hay algunos errores antes de subirlo lo voy a corregir. Ahora lo voy viendo con ustedes mientras desarrollamos la clase, y si encuentro errores antes de subírselos al campus, lo corrijo. Bueno, vamos a hablar concretamente del artículo 29, del 29 bis y del artículo 30 y 31 de la LST. Vamos a hablar de los trabajadores eventuales, de las empresas de servicios eventuales, de los trabajadores tercerizados y de lo que serían los fraudes a través de diferentes grupos empresarios o económicos. ¿Sí? Vamos, por supuesto, a tener en cuenta mucho la ley de contrato de trabajo, y lo que vamos a desplegar en este tema tiene que ver con la responsabilidad solidaria. Bueno, en primer lugar tenemos el artículo 29 de la LST, que ustedes lo van a leer en su ley de contrato de trabajo. Por supuesto que si la tienen en físico sería interesante que la tomaran para ir subrayando y para ir agregando detalles que son importantes. Acá en el artículo 29 de la LST nos dice que los trabajadores que, habiendo sido contratados por terceros con vista a proporcionarlos a las empresas, serán considerados empleados directos de quien utilice su prestación.
En tal supuesto, y cualquiera que sea el acto o estipulación que al efecto concierten, los terceros contratantes y la empresa para la cual los trabajadores presten o hayan prestado servicios, responderán solidariamente de todas las obligaciones emergentes de la relación laboral y de las que se deriven del régimen de la seguridad social. Los trabajadores contratados por empresas de servicios eventuales, habilitadas por la autoridad competente para desempeñarse en los términos de los artículos 99 de la presente y 77 a 88 de la Ley Nacional de Empleo, serán considerados en relación de dependencia con carácter permanente, continuo o discontinuo con dichas empresas. Lo que he hecho es leer el artículo 29, que en definitiva vamos a desarrollarlo y vamos a ver que tiene dos partes. Primero vamos a hablar de la existencia de interposición de personas, ¿sí?, entre el trabajador y el empleador. Y luego, concretamente, vamos a referirnos a las empresas de servicios eventuales y a los trabajadores de las empresas de servicios eventuales que ceden a otras empresas a las que vamos a denominar usuarias y que en definitiva son aquellas que reciben la prestación del trabajador. Ustedes, cuando no me entiendan, me paran y lo volvemos a ver. Entonces, para explicar un poco, traté de poner diapositivas con todas las explicaciones para que quede bien claro el tema, porque siempre me pasa con este tema que los alumnos se confunden o no lo entienden bien. Pero vamos a trasladarlo a cuestiones de la vida diaria y esto es absolutamente común. Hay cientos de trabajadores eventuales y hay muchísima tercerización en la República Argentina. Por lo tanto, lo que vamos a determinar es la responsabilidad que pudiera existir en quien recibe la prestación del trabajador, sí, y en quien está mediando entre esa relación laboral y los efectos de esa interposición. Entonces, cuando un empleador necesita trabajadores, la regla es que contrate él mismo a esos trabajadores, asumiendo el rol de empleador. Pero puede haber distintas circunstancias por las cuales un empleador contrate trabajadores a través de terceras personas, ¿sí? Por distintas razones, les pongo yo acá en la diapositiva, razones legítimas o fraudulentas, ¿no es cierto? Porque la realidad es que yo como empleador, si necesito de un trabajador, lo contrato y yo soy quien asume la responsabilidad frente a ese trabajador. Pero muchas veces se opta por incorporar personal o trabajadores sin asumir ese rol, ¿tá? Entonces, se busca de terceras personas que toman o tienen trabajos bajo su dependencia y que lo prestan para que trabajen para otras empresas. Esos son los supuestos de interposición de personas. Los terceros que brindan trabajadores a otros para que realicen el servicio. Entonces la pregunta es, ¿quién es el empleador? ¿Quién asume las obligaciones frente a ese trabajador? ¿Quién ha actuado en la intermediación o en la interposición? ¿Quién le brinda a ese trabajador a la empresa en donde éste efectivamente va a prestar sus servicios? ¿O la empresa a la que el trabajador presta sus servicios? ¿Me van siguiendo? Ese es el kit de la cuestión, ¿no? Entonces, ahí está la pregunta, porque la realidad es que nosotros nos vamos a encontrar ahora con un trabajador, un empleador y un tercero. Ese tercero es, en definitiva, el que presta a los trabajadores. En esa cadena hay que establecer responsabilidades, porque ante cualquier conflicto que el trabajador sufriera, por ejemplo, con RT, con obra social, con el no pago de horas suplementarias, con modificaciones en su jornada de trabajo, lo que fuera. ¿Quién se hace responsable? ¿Quién es en realidad el empleador de ese trabajador?
La única excepción, les pongo yo acá, que podemos encontrar en materia de intermediación es a los trabajadores eventuales. Esa es la única excepción, o sea, podríamos permitir entonces decirnos que cuando yo contrato trabajadores eventuales, siempre va a haber un tercero en esa relación, que puede ser la empresa de servicios eventuales, o también yo como empleador en forma directa podría contratar un trabajador eventual, pero siempre bajo las normas específicas del artículo 99, que es el contrato de trabajo eventual legislado en la LCT, y el decreto que rige a los trabajadores eventuales, que es el 1694/2006, e incluso la propia Ley Nacional de Empleo rige 4 o 5 artículos donde habla de los trabajadores eventuales, que ustedes, y por el momento, lo consideramos como una excepción a la regla, es decir, yo puedo contratar a través de terceras personas trabajadores eventuales, pero hay que ver cómo, cuándo y en qué condiciones, y que no se transforme en un fraude que afecte los derechos del trabajador. Entonces, ¿me siguen? El tema se trata de los terceros interpuestos en una relación laboral. Hasta ahora nosotros venimos hablando del trabajador y del empleador. Listo, yo empleador contrato a un trabajador. Pero ahora vamos a ver diferentes supuestos en donde aparece un tercero. Ese tercero es el que le va a dar el trabajador al empresario o al empleador. Y entonces, lo que nosotros estudiamos, queremos aprender, y es un debate que se da mucho en los tribunales, y bueno, y existe, diariamente lo vemos, cuando vos ves que un trabajador eventual trabaja en una empresa y ya se ha desnaturalizado su condición de eventual, porque la eventualidad obedece a situaciones extraordinarias de una empresa, ahora lo vamos a ver. Entonces yo puedo tener un trabajador eventual 30 o 40 días para una determinada actividad, pero no puedo tener un trabajador eventual durante 4 años y digo, a ver, ¿quién es el empleador? ¿Yo? No, yo digo que no, porque la verdad que a mí me lo dio la empresa de servicios eventuales, entonces ella es la empleadora, no, porque se ha desnaturalizado la esencia del contrato. No sé si alguien habló. Sí, yo quería hacerte una pregunta. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, María? El eventual del... Se me ocurre el heladero, el tema que antes las heladerías cerraban en invierno, pero sí. Ponele el que es por temporada. ¿Cómo se diferencia el eventual del empleado que yo contrato para una temporada del que yo contrato para una eventualidad? Bueno, porque ahí estamos hablando, yo voy a contestar la pregunta de Mariana y tengan en cuenta que estoy ya adelantando un poco me estoy adelantando un poco al tema de modalidad contractual. El contrato de trabajo por temporada, Mariana, es un contrato de trabajo por tiempo indeterminado. Entonces, los trabajadores por temporadas son trabajadores por tiempo indeterminado. Si yo necesito contratar un trabajador eventual, por ejemplo, en una heladería de suponete que abra una heladería en Bariloche los meses de verano. O puedo manejarme con un contrato de trabajo por temporada, en donde yo todos los veranos voy a llamar al mismo trabajador, o puede ser que tenga una heladería abierta durante todo el año, pero como en los meses de enero y febrero tengo mayor caudal de clientes, puedo decir, bueno, a ver, ante el mayor caudal de clientes o por 40 días, yo contrato un trabajador eventual. Llamo a una empresa de servicios eventuales y le digo, mira, yo necesito un trabajador eventual porque es temporada de verano, porque va a haber fiestas en la región y entonces la realidad es que voy a tener un cúmulo de trabajo muy grande que lamentablemente no voy a poder cubrir con mis trabajadores, ¿está? Entonces, el trabajador eventual viene, presta la tarea por el tiempo determinado, hace un contrato de eventual escrito, sí, porque si no lo hace escrito, en definitiva eso va a tener que invocarlo después el empleador, ¿no? Que era un trabajador eventual. Cumple su determinado tiempo ahí y luego se vuelve
a la empresa de servicios eventuales. Ahora vamos a ver cómo se manejan los eventuales. Pero es totalmente diferente, porque son dos modalidades contractuales diferentes. Si yo, por ejemplo, Carrefour, meses de diciembre, del 15 de diciembre al 7 de enero, necesito más cajera porque habrá mayor caudal de gente. Llamo a una empresa de servicios eventuales y le digo, necesito una cajera y la voy a tener entre el 15 de diciembre y el 8 de enero, teniendo en cuenta las fiestas de fin de año y las fiestas de Reyes. La cajera viene, trabaja, presta sus servicios y el 8 de enero se tiene que ir. Y es un contrato de trabajo eventual. El contrato de trabajo por temporada se reitera en el tiempo y siempre es el mismo trabajador. ¿Se entiende? Aparte, el contrato de trabajo eventual es un contrato por un tiempo que no está específicamente determinado. Yo no puedo contratar a un trabajador eventual y decir, lo voy a tener 30 días. No, no sé. Porque la verdad que lo estoy contratando por una determinada actividad que no sé bien cuándo va a terminar. Lo traigo el 15 y bueno, cuando aflojen un poco las ventas, 8, 9, el tipo se va y termina. El contrato de trabajo eventual no tiene indemnización. El trabajador se va y punto, se terminó. Al trabajador eventual le paga la empresa de servicios eventuales, aunque tiene el mismo tratamiento que todos los trabajadores de la empresa usuaria a donde ha ido a prestar el servicio. ¿Se entiende? Pero es diferente. Y el contrato de trabajo por temporada ya van a ver que es típico o atípico. En el caso de la heladería, no es un contrato de trabajo por temporada típico, porque las heladerías en la mayoría de los casos están abiertas todo el año. Un típico sería, por ejemplo, la zafra, por decirte un ejemplo bien concreto. ¿Se entendió, Mariana, y a los demás lo que quise decir? Sí, sí. Trabajador eventual. Sí. Perdón. Sí, sí. Yo tengo una duda respecto a lo de la tercerización. En el caso de supuestos de interposición de personas, sería la tercerización. No sé si se le fue la voz. La interposición y la mediación, ahora nosotros, no, Sofía, nosotros estamos viendo al eventual, a las empresas de servicios eventuales, el 29 y el 29 bis. Cuando llegue el 30 vas a ver la tercerización. ¿Sí? Ah, ok, yo pensé que era vamos esto a de ver la la tercerización. Lo que pasa es que la tercerización tiene sus diferencias y ahí tiene una diapositiva donde yo les dejo bien en claro la responsabilidad del 29 y la responsabilidad del 30. Porque ahora estamos hablando de ceder al trabajador, la interposición y en la mediación, en la tercerización, estamos hablando de empresa, como por ejemplo a veces yo digo, bueno, yo tengo una empresa que realiza determinada actividad, o en el caso de la construcción también, a ver, tengo el tipo que hace el pozo en el terreno, tengo la gente que viene y me construye, tengo el arquitecto, tengo la gente de la decoración. A veces es una misma empresa, pero a veces son empresas que contratan diferentes empresas que tienen a su vez diferentes actividades que hacen al proyecto. Y ahí están los trabajadores tercerizados. Genial. Eventual, ahí, Jacqueline, en el eventual hay un tiempo cierto, pero lo desconozco, ya vas a ver cuando avancemos, no sé ciertamente. ¿Por qué? Porque en el contrato de trabajo eventual, yo contrato al trabajador para realizar una determinada actividad. Suponte que yo tengo una empresa metalúrgica y que necesito llevar adelante una producción de piezas mecanizadas para exportar al extranjero. Tengo 2 torneros y sé que para esa producción, que no sé bien cuándo va a terminar, voy a necesitar 2 torneros más. Contrato 2 torneros eventuales que van a trabajar 35, 40, 45 días, dependiendo del tiempo que me lleve la producción. El contrato por temporada es un contrato por tiempo indeterminado. Es la regla general del contrato de trabajo. ¿Se entendió? No se me confundan. En el eventual, el contrato de trabajo por temporada es un contrato de trabajo por tiempo indeterminado, que es el principio y regla general establecido en el 90 de la LCT. El contrato de trabajo siempre tiene a tener continuidad en el tiempo,
y no tener una finalización cierta. Para eso tenemos el contrato a plazo, ¿sí? Y en el eventual está sujeto a la actividad para la cual yo he contratado a esa persona. Y los trabajadores eventuales entonces constituyen la excepción a este artículo 29. Pero ojo, siempre y cuando se dé dentro del marco establecido en lo que es el contrato de trabajo eventual, lo que establece la Ley Nacional de Empleo y lo que concretamente establece este decreto que ahora vamos a estudiar respecto de los trabajadores eventuales. Porque si yo tengo un trabajador eventual que lo llamé, por ejemplo, tenía la cajera de Carrefour y la tuve 25 días en las fiestas y la verdad que de pronto una se enfermó, otra se fue de vacaciones y la seguí teniendo. Y de pronto llegaron 2 años y ahí la tenía. Eso ya no existe, la eventualidad no existe, eso se ha transformado en un contrato de trabajo por tiempo indeterminado. Y el verdadero empleador de esa cajera no es otro más que el supermercado. ¿Se entiende claramente lo que digo? No existe ya esa eventualidad. ¿Queda claro lo que digo? Por eso muchas veces cuando se habla de trabajador eventual siempre se habla del fraude que puede existir. Sin embargo, señores, sigue siendo un excelente negocio para muchos y hoy hay empresas internacionales que están acá afincadas en la Argentina, no las voy a nombrar porque queda mal, pero por ejemplo hay una mexicana muy importante que hoy México está luchando mucho contra lo que es los eventuales y la tercerización. Entonces hacen sus negocios en otros países donde está permitido. ¿Me van siguiendo? Sí, profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí. Habla Natalia. Sí. Yo no sé si todavía existe esa modalidad, pero hubo una época que trabajé en tipo agencias laborales, que lo que hacían justamente era esto. Yo era cajera y iba como rotando en distintos supermercados, pero lo que hacían ellos era, la agencia de trabajo nos hacía trabajar durante X cantidad de tiempo, nos hacían renunciar y después nos volvían a contratar, por ahí para el mismo lugar o para la misma sucursal o para la misma. Y así indefinidamente, es como que nuestro currículum estaba a disposición de la agencia laboral y a medida que te iban necesitando te iban llamando, es como que vos estabas a libre disposición. Ahí en ese caso, la relación de dependencia sería con la agencia de trabajo o cómo funcionaba eso. Bueno, en realidad, no sé si pensarlo como un fraude, porque no te tienen por qué hacer renunciar. Cuando una empresa de servicios eventuales envía a un trabajador eventual a la empresa, el trabajador cumple con la actividad y vuelve, pero no tiene por qué renunciar. No corresponde la renuncia. Después, ese trabajador vuelve a la empresa de servicios eventuales y la empresa de servicios eventuales lo puede derivar a otro trabajo. Ahora vamos a ver las características que la tienen en esta diapositiva. ¿Pero por qué renunciar? ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene renunciar? Porque si vos renunciás e igualmente seguís trabajando para la misma empresa de servicios eventuales, seguís conservando la misma antigüedad. Ahora, si a vos te hacían renunciar después de mucho tiempo, al año o al año y medio, ahí hay un fraude. ¿Se entiende lo que digo, Natalia? Sí. Entonces, hay que ver cómo te hacían renunciar. ¿A dónde renunciabas? ¿A la empresa? No podías. A la empresa de servicios eventuales. ¿A dónde renunciabas? El recibo de sueldo, la razón era de la empresa de servicios eventuales. Exactamente, sí. Exacto. Entonces, ¿vos a dónde renunciabas? A la empresa de servicios eventuales. Sí. Perfecto. Con la condición de que me volvieran a llamar. Ellos te ponían esa condición. Claro, hija. Pero a muchos de esos no los volvían a llamar nunca. Claro. Exacto. Y bueno, es un fraude. ¿Y cuánto tiempo duraban esos empleados en esa empresa? Nada, unos meses y después no te llamaban más. Claro, hija. Entonces, señores, a los alumnos, agradezcan a Natalia este maravilloso ejemplo que ha dado, porque no es nada más ni nada menos que un fraude.
Porque una empresa de servicios eventuales no puede exigirte la renuncia, porque la relación que tiene el trabajador con la empresa de servicios eventuales es una relación de dependencia de carácter discontinuo. Con lo cual, te mando a un trabajo, volvés a la empresa y te mando a otro trabajo. Si yo hago renunciar al trabajador, no es para después volverlo a tomar, Natalia, es para que se vaya. Porque si lo tuve un año laburando en un supermercado y lo hago renunciar, ¿tá? Y él se va, bueno, evidentemente ahí hay un fraude. Primero porque ya la empresa de servicios eventuales, si lo estuve trabajando un año, ya no era su empleador. Empleador era la usuaria a quien él prestaba sus servicios. Claro. ¿Se entiende? Y a todos los que están escuchando. La empresa de servicios eventuales o la prestación de los trabajadores que hacen estas empresas se desnaturaliza y se transforma en un fraude. Y eso es lo que la ley no quiere. Por eso dice que ese empleador... Esperen que voy a cerrar la ventana un poquito que me está matando el ruido de la calle. ¡Qué bárbaro! Entonces, la empresa de servicios eventuales no le puede exigir la renuncia a su trabajador bajo ningún punto de vista. Tiene que reincorporarlo y después mandarlo a otra empresa usuaria. Pero si lo tuvo un año la usuaria trabajando, es ella la que directamente tiene la responsabilidad con ese trabajador. Por lo tanto, la ley dice, ojo, que el empleador ya no es la eventual, sino la usuaria. Ese es el kit de la cuestión, lo que ustedes tienen que entender, que cuando la eventualidad se desnaturaliza, ya la empresa de servicios eventuales no es la responsable, sino el empleador que recibía la prestación de la trabajadora. De todas maneras, las condenas son siempre solidarias. ¿Sí? ¿Alguien habló? No, sí, justo iba a preguntar eso, porque si uno es la empresa, la primera es la que contrata, después la otra utiliza el servicio, es como que decía yo como después a quién se le castiga, porque las dos son responsables, ¿no? Sí, la condena o la responsabilidad es solidaria, ¿sí? Entonces, ¿se entiende cómo va funcionando? Hay un decreto, que antes era el 342/92, que regula a las empresas de servicios eventuales. Pero este decreto fue reformado, por eso yo ya directamente les puse el 9, que es el 1694/2006. Entonces, como les venía diciendo, se prevé como excepción al trabajador eventual. Pero hay ciertos requisitos que deben cumplirse rigurosamente, porque si no se cumplen, entonces no constituyen la excepción. Primero, ese tercero que va a actuar en la intermediación es una empresa de servicios eventuales, conforme el segundo párrafo del 29. Ese tercero, que es la empresa de servicios eventuales, debe estar debidamente habilitada por el Ministerio de Trabajo. Para estar habilitada necesita tener una caución o una garantía. ¿Tá? Tiene una garantía principal, que es un depósito en caución del dinero en efectivo, y también una garantía accesoria. Es decir, una garantía que implica, no me acuerdo ahora bien, pero una cantidad de dinero importante. ¿Por qué? Porque hay que de alguna manera respaldar a los trabajadores que pudieran encontrarse en esa situación. Entonces, esa caución hace, que es una caución o un depósito que existe, que hace que la empresa de servicios eventuales pueda responder. Primero, además, que el puesto de trabajo, y esto es importante, o la vacante cubierta tenga carácter eventual, es decir, una necesidad de personal extraordinario y o transitorio, ¿no es cierto?, de las previstas en el artículo 99 LCT y según el 780 de la Ley Nacional de Empleo. El 99 es el contrato de trabajo eventual, ¿sí? Lo voy a leer para que lo escuchen. Estos son los requisitos que se deben tener en cuenta para la contratación de empleados eventuales. Y las empresas de servicios eventuales deben estar debidamente habilitadas, recuérdenlo,
deben tener garantía y además el propio Ministerio de Trabajo lleva un registro de todas las empresas de servicios eventuales que están en condiciones para ceder trabajadores a las llamadas empresas usuarias que reciben la prestación del servicio. Miren el 99, porque si hablamos de trabajadores eventuales, tenemos que saber cómo es el contrato de trabajo eventual. Y esto dice, cualquiera sea su denominación, se considerará que media contrato de trabajo eventual cuando la actividad del trabajador se ejerce bajo la dependencia de un empleador para la satisfacción de resultados concretos, teniendo en vista por en relación a servicios extraordinarios determinados de antemano o exigencias extraordinarias y transitorias de la empresa, explotación o establecimiento, toda vez que no pueda preverse un plazo cierto para la finalización del contrato, sino que estará sujeto a la actividad misma que el trabajador va a realizar. Se entenderá además que media tal tipo de relación cuando el vínculo comienza y termina con la realización de la obra, la ejecución del acto o la prestación del servicio para el que fue contratado el trabajador. El empleador que pretenda que el contrato inviste esta modalidad tendrá a su cargo la prueba de su aseveración. Por lo tanto, siempre es conveniente, contrato de trabajo eventual, hacerlo por escrito, porque si no es el empleador el que deberá probar después que lo que existía o que la contratación que existía era eventual. Y tengan en cuenta entonces que no hay un plazo cierto. Por eso, si yo tengo una empresa y tengo una mujer embarazada o con licencia, no recurro al contrato de trabajo eventual, porque es una figura que no cuadra. Recurro a un contrato de trabajo a plazo. Ojo con el contrato de trabajo eventual, porque es correcto en tanto y en cuanto cumpla con los requisitos de la eventualidad. ¿Se entendió? Sí. Bueno, tenemos, dice, ante la ausencia de un trabajador permanente durante ese periodo. Es decir, la cuestión tiene que ver con la actividad misma que yo necesito un trabajador porque se me complicó la actividad, porque tengo una producción más grande, pero no porque un trabajador se me fue de licencia por 6 meses, no porque un tornero se me fue de vacaciones. O sí, en el supuesto que lo tengo de vacaciones y entonces necesito realizar una producción y estoy sin un tornero. Ahí sí, pero no es que lo contrato porque tengo el tornero de vacaciones, sino que lo contrato porque la actividad que voy a realizar requiere de 3 torneros y solo tengo 2, para cumplir dentro de un determinado periodo con la entrega de esa producción o trabajo. Bien, en caso de licencia o suspensiones legales o convencionales durante el periodo en que se extiendan, excepto cuando la suspensión sea producto de una huelga o por fuerza mayor, falta o disminución de trabajo. Es decir, que yo no puedo contratar a un trabajador eventual, fíjense que eso no corresponde, cuando la suspensión sea producto de una huelga por fuerza mayor, falta o disminución de trabajo. ¿Se entiende? Eso es muy importante, porque entonces, a ver, los trabajadores me hacen huelga, contrato a un trabajador eventual. Va o se contrapone a los derechos de los trabajadores. Entonces, en esas situaciones yo no puedo contratar a un trabajador eventual. ¿Me siguen entonces? Esto es importante que lo tengan en cuenta. Tengo incremento en la actividad de la empresa usuaria que requiere en forma ocasional y extraordinaria un mayor número de trabajadores. ¿Estamos? Me estoy ahogando porque cerré la ventana. Organización o participación en congresos, conferencias, ferias, exposiciones o programaciones. Ahí contrato un trabajador eventual. Por ejemplo, ¿vieron cuando se contratan modelos que están en los teatros? Bueno, ahora ya no se ve nada, pero que están en los teatros o que hacen promociones en los supermercados.
Cuando se requiera la realización de un trabajo para prevenir accidentes o por medidas de seguridad urgentes o para reparar equipos, instalaciones que pongan en peligro a los trabajadores o a terceros, siempre que esas tareas no puedan ser realizadas por personal permanente de la usuaria. Cuando por necesidades extraordinarias o transitorias deban cumplirse tareas ajenas al giro normal y habitual de la empresa usuaria. ¿Se entiende entonces? Estos requisitos son de alguna manera aquellas circunstancias que ustedes deberán tener en cuenta cuando hablamos o cuando se trata de los trabajadores eventuales. Por otro lado, se establece el límite de trabajadores eventuales que se fijará de acuerdo a la negociación colectiva correspondiente a cada actividad o sector. ¿Qué quiere decir? Que todas las empresas tienen un determinado número de trabajadores y hay un determinado número de trabajadores eventuales que pueden contratar o no. Hay laboratorios, por ejemplo, acá en Buenos Aires hay un laboratorio, justamente AstraZeneca. AstraZeneca tiene un determinado plantel de trabajadores permanente y de ese plantel permanente no se pueden mover. Por eso, en muchas ocasiones, utiliza a los trabajadores eventuales, ¿sí? Y hay otras empresas que tienen un número o un cupo para los trabajadores eventuales. El artículo 13 del decreto dice que las empresas usuarias y de servicios eventuales deberán llevar una sección particular del libro especial del artículo 52 y que contendrá todos los datos de la vinculación de los trabajadores eventuales. ¿Vamos bien o hay alguna duda? Aunque sea, pongan sí ahí adentro. Yo tengo una duda que es bastante tonta, pero me perdí un poco en una parte. No entendí muy bien los trabajadores eventuales, ¿de qué están exceptuados? O sea, entiendo que para estar exceptuados tienen que cumplir con los requisitos y todo eso, pero no termino de entender de qué es lo que estarían exceptuados. No es que estén exceptuados, no es que estén exceptuados. A lo mejor yo me expliqué mal. Yo digo que hablamos de la intermediación o de los terceros que intermedian o están superpuestos en la relación laboral. Y hablamos que en el caso, y lo que digo es que en el caso de los eventuales, ellos son una excepción a la interposición, porque sí o sí tiene que existir el tercero que brinde el trabajador al empleador. No sé si lo puse bien, si si lo entendieron así. O si entienden lo que quiero decir, porque si no modifico la diapositiva cuando lo suba, porque lo que quiero decir es que hablamos de la interposición del tercero para conseguir trabajadores a las empresas, ¿sí? Y por supuesto, lo que son reglas antifraude, ¿no es cierto? Que lo que tratan es de ver quién es la responsabilidad, por eso la ley dice es empleador directo quien se sirva de la prestación del servicio. Ahora, hay una excepción que es absolutamente legal en tanto y en cuanto se dentro de lo que establece la ley, que son los trabajadores eventuales. ¿Se entiende eso como excepción? Porque si no, lo modifico en la diapositiva para que no lleve lugar a confusión. Sí, entendí. Gracias. ¿Entienden acá? Los demás entienden por qué digo excepción, porque si no lo saco y directamente hablo de la situación de los trabajadores eventuales en la superposición e intermediación de personas. Sí, yo por ejemplo entendí esa parte, pero no me quedó bien claro el tema de, o sea, ¿qué son las empresas? O sea, como que unas personas están trabajando en una empresa y de repente, no sé, le dices, yo te presto a mi empleado, es una cosa así, la verdad no entendí bien. No. Yo tengo una empresa y necesito más trabajadores que no quiero contratar en forma permanente porque ustedes saben el costo de cada trabajador. Entonces no lo quiero contratar en forma permanente, pero sí necesito un trabajador más. Entonces, ¿qué hago? Agarro el teléfono, llamo a una empresa de servicios eventuales y le pido un trabajador para el área de la actividad que yo necesite. La empresa me lo envía, ¿sí? La empresa de servicios eventuales es la verdadera empleadora de ese trabajador, que lo presta que realice un determinado trabajo. Pero, si yo hablo de trabajo eventual, ese trabajador eventual
tiene que estar cumpliendo los requisitos que establece el decreto 1694 o que establece el propio 99 de la LST. Yo no te lo mando para que te dure toda la vida, te lo mando porque vos lo necesitas ahora. Y, no es y lo necesitas para cubrir algo que sea dentro de lo que el decreto o la ley establece y pueda yo seguir considerándolo como eventual. ¿Me siguen en la idea? Porque es importante que se den cuenta de esto y que lo entiendan bien. El trabajador eventual es un trabajador que tiene una relación de dependencia discontinua con la empresa de servicios eventuales. Yo soy una empresa de servicios eventuales y mi capital son los trabajadores, ¿sí? Las empresas usuarias necesitan de trabajadores y no los quieren contratar ellas directamente, llaman a una empresa de servicios eventuales. Y la empresa le manda el trabajador, pero se lo manda en calidad de eventual. Por lo tanto, debe cumplir los requisitos que la ley establece. Los requisitos fundamentales que debe cumplir ese trabajador eventual es la realización, la ejecución de la obra, del acto, del servicio, por el cual lo contrataron por un tiempo, que ciertamente no sé si son 15 o 20 días, porque dependerá de la actividad que voy a realizar. Pero hago esa actividad y me vuelvo. Eso es legal, eso es lo que corresponde, ¿sí? Y entonces está todo en orden en la relación. Yo, empresa de servicios eventuales, le pago el sueldo. La usuaria va a tener los mismos derechos que todos los trabajadores que allí están, va a tener también la RT, que en este momento está a cargo de la usuaria, y todo lo demás, que son aportes y contribuciones a la seguridad social, lo va a hacer la empresa de servicios eventuales. Pero si yo a ese trabajador eventual, con un contrato de trabajo eventual, lo mando a la usuaria y se queda ahí por un año, ya no existe trabajador eventual. Ya directamente es un trabajador por tiempo indeterminado, porque presta el servicio a la usuaria y ella es su verdadera empleadora y así lo determina la ley. ¿Se entendió o no se entendió? Sí, entonces sería que yo como empresa necesito contratar trabajadores. Entonces, en vez de contratarlos de manera permanente, si se cumplen todas las excepciones, puedo contratar a un trabajador eventual por medio de esta empresa. Sería así. En el caso de que no se cumplan los requisitos, debería ser una contratación permanente. Yo puedo contratar al trabajador, pero ahora van a ver, ahí tienen los requisitos. Por eso ustedes tienen que ir estudiando los requisitos. Yo contrato al trabajador eventual, pero vos tenés que pensar que el trabajador que voy a contratar va a realizar una determinada actividad y por un tiempo, que no puedo establecer ciertamente el tiempo, pero sí la realización de esa actividad o de esa obra para que lo contrate. Pero ojo, que si lo tengo un año, ya la eventualidad no existe más. Eso es lo que ustedes tienen que entender. Y por eso la ley dice, si no se cumplen los requisitos que dice el decreto, los requisitos de un contrato de trabajo eventual, se transforma en un trabajador de carácter permanente para esa empresa usuaria. Y ella es quien tiene la responsabilidad frente a ese trabajador. Ella es la verdadera empleadora. ¿Me siguen con la idea? Eso es lo que tienen que captar. Porque si ustedes son, por ejemplo, empleados de Manpower, todo el mundo conoce a Manpower como empresa, tiene muchas actividades, pero también tiene trabajadores eventuales. Entonces, si Manpower te manda a trabajar a un supermercado y te quedaste 4 años laburando en el supermercado y un día vas al supermercado y entonces el supervisor te dice, no te necesitamos más. ¿Cómo que no me necesitas más si hace 4 años que vengo a laburar acá? No. Vos tenés que ir ahora y reclamarle a tu verdadero empleador, que es Manpower. La pregunta de sentido común que les hago a ustedes, y que es lo que la ley responde, y dice, ¿quién es el verdadero empleador? Manpower, que la tiene colgada, que le paga el sueldo y que le hace las contribuciones y aportes sociales durante todos esos años. Pero, ¿a quién le prestaba el servicio? ¿Al supermercado Jumbo, por ejemplo, por decir un supermercado? ¿O a la empresa Manpower? ¿A dónde iba a trabajar? Nosotros aprendimos que el contrato de trabajo se efectiviza con la efectiva prestación del servicio. ¿A dónde prestaba su servicio? ¿A quién le ponía su fuerza de trabajo? Al supermercado. ¿Me entienden? Sí, gracias. Sí, se entiende. Ojo con esto, porque es lo más importante que hay que aprender.
Bueno, ahí dice Yamila, la eventualidad siempre dura por 1 año, ahí lo tienen. La relación de la empresa de servicios eventuales con sus trabajadores no es eventual. La eventualidad se da con la empresa a la que presta el servicio. Ustedes, cuando hablan de trabajadores o cuando hablamos de trabajadores eventuales, tenemos a la empresa de servicios eventuales y tenemos a la empresa usuaria, que es a donde va a prestar el servicio. ¿Sí? Entonces, la relación de la empresa de servicios eventuales con su trabajador no es eventual. Ojo, son dependientes con derecho a la permanencia en sus empleos, aunque previendo que los vínculos pueden ser continuos o discontinuos. Eso dice el propio decreto. Es decir, la relación entonces con la empresa de servicios eventuales no es eventual, es de carácter permanente, son dependientes de la empresa de servicios eventuales. Entonces, ¿qué sigue diciendo esto? Porque este es el decreto, yo se lo pongo acá porque en definitiva es lo que tienen que saber. El trabajador puede estar suspendido y sin cobrar salarios. El periodo de suspensión, es decir, suponete, lo mandé a una empresa metalúrgica y estuvo laburando 30 días en la metalúrgica. La metalúrgica dijeron, basta, no lo necesitamos más, vuelve a la empresa de servicios eventuales. ¿Qué tiene que hacer la empresa de servicios eventuales? Bueno, buscarle otro destino laboral. Entre tanto le busca ese destino laboral, estará suspendido, sin cobro de remuneración alguna, pero la suspensión no puede ser, o sea, no puede superar los 45 días. Con el viejo decreto, con el 342, yo podía tener suspendido a un trabajador durante 90 días. 90 días, no los 90 días que se refiere acá, sino de 45 días que establece el nuevo decreto, antes lo podía tener suspendido 90 días. Ahora solo tengo 45 días y no puedo suspenderlo durante 90 días alternados en un año aniversario. Es decir, yo lo puedo tener 45 días suspendidos. Dentro de esos 45 días tengo que buscarle trabajo. Si no le busco trabajo, finalizado ese plazo, el trabajador tiene derecho a considerarse despedido. Y respecto de la empresa de servicios eventuales, no es eventual, por lo tanto va a tener derecho a la indemnización que le corresponde, ¿sí? Sí. Ahora, si dentro de esos 45 días la empresa de servicios eventuales le comunica un nuevo trabajo, con los requisitos establecidos por el decreto, va a ir a su nuevo trabajo y listo, se acabó. Y si la empresa de servicios eventuales le notificara fehacientemente el nuevo puesto de trabajo y por X circunstancias el trabajador no fuera debidamente notificado de ese puesto de trabajo, la empresa de servicios eventuales podrá despedirlo con la causa de abandono del trabajo. Exacto, Sofía. Ya dice Sofía que la suspensión no tiene que ver con ninguna sanción. El tema es que como justamente es un trabajador eventual que va y sale de la empresa de servicios eventuales y lo derivan a distintas empresas donde presta sus servicios, porque ese es el marco legal y la teoría y cómo las cosas deberían ser. Entonces, el trabajador eventual vuelve. Bueno, ¿qué es lo que hace la empresa de servicios eventuales? Buscarle una actividad, un nuevo trabajo, conforme a los requisitos que ahora vamos a ver. Le buscan el nuevo trabajo y va a ir al nuevo trabajo a prestar el servicio como corresponde. Va a estar un tiempo determinado y luego va a volver y así sucesivamente. Durante esos 45 días no cobra ninguna remuneración. Ahora, superados estos plazos y no habiéndole otorgado ninguna tarea, obviamente que tiene, por supuesto, que intimar a la empresa de servicios eventuales bajo percibimiento de considerarse despedido. Porque lo cierto es que no puedo estar 45 días parados, no me conseguiste trabajo, ¿y cuánto tiempo más voy a estar parado sin que me lo consigas? ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Porque miren que después tenemos el 30, que es más complicado que este todavía. Entonces, cuando uno se anota en esas agencias de trabajo, está de alguna manera firmando un contrato de trabajo con esa empresa. Cuando yo me anoto en una empresa de servicios eventuales, a mí no me gusta llamarla agencia porque tienen la calidad de empresa, ¿sí? Sí. Tienen una personalidad jurídica y demás.
Cuando uno se anota, tiene un contrato de trabajo por tiempo indeterminado. La verdad es que con la empresa de servicios eventuales no firmo nada. Con la que firmo es con la usuaria, para que se configure la figura de la eventualidad. Claro, pero no es que si, supongamos, yo voy a esas empresas o agencias, entrego mi currículum, me consiguen un trabajo, lo cumplo, vuelvo, pasan esos 45 días donde no me consiguen otro empleo, ¿yo no le puedo reclamar a esa agencia? Sí, claro que sí. Entonces, para mí yo lo que veo ahí es que tengo un contrato con la agencia. Totalmente. Ah. Claro que sí, pero no necesito firmar nada. Es como yo soy una trabajadora, que eso es como decir yo soy empleada de la empresa Manpower, soy empleada de Randstad, soy empleada de servicios empresariales, yo soy empleada de esa empresa y estoy colgada en el ANSES como empleado de esa empresa y me paga el sueldo esa empresa de servicios eventuales, ¿sí? Claro que sí, soy una trabajadora. No es lo mismo, ya vamos a ver después, más adelante, no es una agencia de colocaciones, ¿eh? No me la confundan. Ahora no me lo confundan. Estamos hablando de una verdadera empresa que tiene que el capital de las eventuales son los trabajadores y que puede tener 2.000 trabajadores para derivar a diferentes empresas usuarias. 100, 700, 500. Entonces, ¿no es similar a ZonaJobs, por ejemplo? No, me parece que no. Porque ZonaJobs es donde ustedes, es el de internet, que te consigan los trabajos. No, esa no es una empresa de servicios eventuales, no. Una cosa es, cuando vos vas a una agencia, ese es todo un tema que yo lo voy a desarrollar en algún momento, pero no quiero que se lo confundan ahora. Eso es cuando por eso no me gusta que digan agencia eventual, porque la empresa de servicios eventuales es una empresa, no es una agencia de colocaciones. Nada que ver. No es un lugar donde yo mando un currículum y me derivan, me dan un trabajo y en algunos casos, y conforme hay todo un desarrollo de este tema, yo después se los voy a subir para que lo lean, hay todo un desarrollo en cuanto a si van a pagar o no van a pagar, cuando cobran el primer salario, ¿sí? A eso te estás refiriendo vos, ¿no, Mariana? No sé, yo lo que me confundí. Imaginé a esas plataformas tipo ZonaJobs como empresas de colocación de trabajo. No. No es lo mismo. No, porque no sé si alguno tiene alguna experiencia con ZonaJobs y me la cuenta, pero ZonaJobs te consigue un laburo. Sí. ¿Sí? Y vos laburás permanentemente ahí. Pero vos no sos empleada de ZonaJobs. O no. Pero con el mismo criterio no soy empleada de la agencia de empleos. No entiendo la diferencia. Vuelvo para atrás. No es una agencia de empleos. No. Es una empresa que tiene trabajadores. Pero el objeto es la prestación de esos trabajadores a otras empresas. Pero las empresas de servicios eventuales, los trabajadores en una relación de dependencia directa con la empresa, con una prestación continua o discontinua respecto de que vayan a laburar a otras empresas, pero son empleados directos de la empresa. No es una agencia de colocaciones, no hay que verla así. A ver, un ejemplo puede ser la empresa que designa a los obreros para realizar una obra. No, Jacqueline, no te me metas en la construcción porque ahí tendríamos... Depende, ahí podríamos hablar de una tercerización de los servicios si es una empresa constructora. Un ejemplo no puede ser Pullman o cualquier empresa de higiene que limpie diferentes empresas o lugares. No. O sea, por ejemplo, una empresa de limpieza donde se terciariza todo lo que sería limpieza. Bien, vos utilizaste la palabra, eso es tercerización, no es eventual. Si yo tengo una empresa, por ejemplo, Ferrum tiene una empresa de limpieza, ¿sí? Bueno, lo que hace Ferrum es tercerizar el servicio
de limpieza de su empresa a través de la empresa de limpieza Pirulo, por ejemplo. ¿Se entendió? Una cosa es la tercerización de los servicios, en donde estamos hablando de dos empresas. Una empresa que necesita, a ver, la Universidad de Buenos Aires terceriza el servicio de limpieza de la facultad. No lo hacen los empleados de la Universidad de Buenos Aires, lo hace otra empresa. Esa empresa tiene sus trabajadores, que son empleados directos de esa empresa y que prestan el servicio de limpieza en la Universidad de Buenos Aires. Pero el trabajador eventual es otra cosa, es un trabajador que yo mando a una empresa por un determinado tiempo y a realizar una determinada tarea o actividad. Pero ese trabajador eventual pertenece a una empresa de servicios eventuales que lo tiene colgado en el ANSES como su dependiente, que le paga el sueldo, que le hace las contribuciones y aportes a la seguridad social y que el objeto propio de las empresas de servicios eventuales es derivar sus trabajadores a otras empresas que necesitan de su servicio. ¿Me entienden? Sí. Entonces, Son dos mundos. Uno es el trabajador eventual que no pertenece a una agencia de colocación, porque la agencia de colocación, en el sentido estricto de la palabra, te coloca en un empleo en el que podés durar toda la vida. La empresa de servicios eventuales, vos sos el trabajador de la empresa de servicios eventuales y ella te deriva a diferentes empresas usuarias. Podés estar 45 días en una, 25 días en otra, 30 días en otra, y la antigüedad corre para vos en la empresa de servicios eventuales. Por eso le dije recién a Natalia, creo, la que había preguntado, que no te tienen por qué hacer renunciar, porque ciertamente vos tenés antigüedad con la empresa de servicios eventuales y si vos renunciás y te vuelven a tomar, seguís manteniendo la misma antigüedad. Ahora, cuando avancemos, vamos a ver el 30, pero no me confundan la tercerización con el 29, porque el 29 te dice que si no se cumplen los requisitos de la eventualidad, el responsable de la relación laboral y empleador directo es quien recibe la prestación de servicios. En el tercerizado, la responsabilidad, o sea, en el 30, ahí hay todo otro tema con la responsabilidad solidaria. Y ahí no estamos hablando de un trabajador, sino que estamos hablando de empresas. Necesito saber si me entienden porque es... Yo lo entendí por lo menos, pero no se me ocurre un ejemplo de un trabajador eventual que pueda decir. Te lo estoy diciendo yo, por ejemplo, estamos hablando de Manpower. Manpower, estamos hablando, por ejemplo, de Carrefour, que necesita una cajera en las épocas de Navidad, Año Nuevo y Reyes. Uh-huh. ¿Qué es lo que hace? Levanta el teléfono y le pide a Manpower un trabajador eventual para cubrir las fiestas. Unas vacaciones, algo así. ¿Cómo? Para cubrir una licencia, unas vacaciones o una sobre... Sí, pero no hay que tomarlo tanto en el tema de la licencia por vacaciones, porque en la licencia por vacaciones vos sabés que tenés al trabajador 14 o 21 días, no es esa la realidad. Hay muchos trabajadores eventuales, por ejemplo, hay empresas o tiendas, como por ejemplo las tiendas Ver, por ejemplo, que es Sociedad Anónima, donde muchas veces y en determinadas épocas del año toman empleadas que son trabajadoras eventuales, que van por 20, 25 días, 30 días, 35 días, por un aumento en las ventas. Claro, por y ese es el ejemplo del Navidad, trabajador eventual. Uh-huh. Perdón. Sí, quería comentar, yo hasta hace pocos días fui trabajador eventual en una firma que brinda servicio de auditoría. Y como en el verano tiene su mayor pico de trabajo, porque la mayoría de sus clientes cierran su ejercicio económico en diciembre, entonces empiezan a tomar muchos asistentes para que ayuden con las tareas operativas de auditoría. Entonces me contrataron de forma eventual. Muy bien, Tobías. Contame, Tobías, ¿a qué empresa de servicios eventuales pertenecías vos o en qué empresa de servicios eventuales te anotaste o dejaste tu currículum y bueno, fuiste trabajador? justamente eso no pasó.
porque ¿Cómo me que no contrató pasó? directamente la empresa, no es que me contrataron a través de Bueno, una... bueno. El caso de Tobías, como yo comencé diciendo, también el propio empleador puede hacer un contrato de trabajo eventual. ¿Y cuánto duró tu contrato? Perdón, 4 meses. Bueno, En el contrato se estipulaba... duró un poquito mucho, pero bueno, supuestamente ese contrato que vos tuviste tuvo que ver con la realización de tareas propias de auditoría que habrá llevado ese tiempo, calculo. Claro, exactamente. Y Bien. igualmente en el contrato se estipulaba, lo acabo de ver, que decía que el empleador definía cuándo se resolvía el contrato y podía avisar de ello 48 horas antes. Claro. ¿Se entiende? Muchas gracias, Tobías, por tu ejemplo, porque se entiende a las que preguntaban el ejemplo. Lo que pasa que esto es diferente porque es el propio empleador el quien utiliza la figura del contrato eventual. Entonces acá no está dado el tercero. Pero ¿qué pasaría si esa empresa hubiera llamado, como les digo, a Manpower y entonces Manpower va y busca al trabajador? Que ojo, a ver si esto le aclara un poco más a Mariana. Muchas veces, les explico esto, Manpower o las empresas de servicios eventuales tienen currículums y dicen, mira, acá hay un chico que puede encuadrar dentro de la tarea que nos está pidiendo una usuaria. Entonces ellos le dan el alta temprana como trabajador de la eventual, y una vez que le dan el alta temprana como trabajador de la eventual, le hacen un contrato de trabajo eventual y lo mandan a la usuaria. ¿Eso te cierra un poco más la idea, Mariana? En el sentido de decir, muchas veces dejan currículums y a veces esos currículums son útiles, ven necesidades y ahí entonces le dan el alta al trabajador. Pero ojo, le dan el alta al trabajador como empleado directo de la empresa de servicios eventuales. Allá Natalia, la consultora, está bien, la consultora sí es un ejemplo. Bueno, tengan en cuenta, el ejemplo de Tobías es muy bueno, pero acá no tenemos la interposición, pero sí tenemos el contrato de trabajo eventual. Cuando hay un tercero, que en definitiva intermedia en la relación entre el trabajador y el empleador principal, ahí tenemos a la empresa de servicios eventuales. Y es mucho mejor tener a una empresa de servicios eventuales que por lo menos tiene respaldo y no a un tercero que te puede derivar un trabajador, pero el tercero que tiene la oficinita, la mesa y la silla. Ese no nos sirve de mucho. Bueno, ¿estamos bien entonces? Si no, me vuelven a decir. Bien, acá, ¿alguien habló? Sí, yo tengo una consulta con el tema de los sueldos. ¿Cómo se fijan? Porque por ahí alguien es trabajador, no sé, de una empresa eventual, pero si después trabaja en empresas usuarias de diferentes rubros, no sé, Sí. tienen diferentes convenios. O sea, ¿cómo se fija el sueldo? No, muy bien, la pregunta de Martina, interesante, eso quiere decir que está atenta Martina, qué bueno Martina, no digo que los demás no lo estén. Martina, ¿qué pasa con esto? Cuando vos, como trabajador eventual, ingresás a una empresa usuaria, pongamos el supermercado Jumbo, vas a tener el salario que fija el convenio colectivo de trabajo de los empleados de Jumbo, conforme la categoría, ya sea cajero, repositor, lo que sea, ¿se entiende? El salario se va a hacer en base al convenio colectivo de trabajo, los básicos fijados en el convenio colectivo de trabajo. Perfecto, gracias. Sí, ¿se entiende? Yo, cuando voy a trabajar a la usuaria, tengo los mismos derechos de los trabajadores permanentes de la empresa usuaria. Me rijo por el mismo convenio colectivo de trabajo, la misma obra social, me pagan lo mismo que le pagan al cajero que está al lado mío. Por supuesto, no me van a pagar la antigüedad, pero sí me van a pagar conforme categoría y tarea a la que voy a realizar. Por supuesto que suspendido ese trabajador por esos 45 días, como les dije antes, si en definitiva no se le dio el trabajo, entonces él tiene derecho a reclamar e incluso a considerarse despedido.
En relación al trabajo que se le va a otorgar, puede cambiar la jornada horaria, ¿no? Puede cambiar la actividad que estaba realizando, pero habrá que tener en cuenta determinadas cuestiones. Por ejemplo, el radio de 30 kilómetros desde su domicilio, es decir, ese es el radio en donde deberá conseguírsele un trabajo a ese trabajador eventual. Y además, otro requisito es que él puede, si bien es cierto que se le puede cambiar el horario o la actividad, no está obligado a aceptar ni trabajos en horario nocturno, ni tampoco trabajos insalubres. Estas diapositivas que van estableciendo estos requisitos son los propios del decreto y los pido que lo tengan en cuenta porque son preguntas de examen y son importantes porque determina un poco, a ver, qué pasa con el trabajador eventual, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Qué significa ser trabajador eventual y cuál es la responsabilidad frente a los incumplimientos de las obligaciones laborales? ¿Quién es su empleador? ¿Tá? Y tengan en cuenta que cuando no nos basamos o cuando salimos de los requisitos establecidos en la ley, entonces el empleador es aquel de quien, en definitiva, recibe el trabajo. Bueno, esto creo que ya lo dije todo. Después ustedes lo vuelven a leer, ¿no? Bueno, acá en el artículo 29 bis vamos directamente a desarrollar lo que es el segundo párrafo del 29 cuando habla justamente de las empresas de servicios eventuales. El empleador que ocupe trabajadores a través de una empresa de servicios eventuales habilitada por la autoridad competente será solidariamente responsable con aquella por todas las obligaciones laborales y deberá retener de los pagos que efectúe a la empresa de servicios eventuales los aportes y contribuciones respectivos para los organismos de la seguridad social y depositarlos en términos. La realidad es que la empresa de servicios eventuales paga todo y tiene siempre, por supuesto, con la empresa usuaria lo que se denomina una cláusula de indemnidad. Claro, lo que trata la empresa de servicios eventuales es de garantizarle la menor cantidad de problemas posibles a la usuaria. Es decir, yo te mando el trabajador, vos usalo, yo me hago cargo de todo. Me siguen en la idea, quiero que me sigan, porque una vez que la agarran y se dan cuenta, no... Y pasa todos los días, como nos encontrábamos con lo que nos decía Tobías, hay un montón de trabajadores eventuales. El trabajador contratado, sigue diciendo en la segunda parte del 29, a través de una empresa de servicios eventuales estará regido, lo que preguntaba Martina, por la convención colectiva, será representado por el sindicato y beneficiado por la obra social de la actividad o categoría a la que efectivamente preste servicios en la empresa usuaria. ¿Está? ¿Se entendió? Bueno, vamos a desarrollar y explicar el artículo 29 bis. Este artículo se refiere concretamente a la situación en la cual una empresa requiere a una agencia de servicios eventuales la provisión de trabajadores en préstamos para cubrir una necesidad eventual de personal ante una necesidad extraordinaria que no puede ser cubierto con el personal de planta permanente. Es decir, vuelvo a repetir lo mismo que les venía diciendo, ¿sí? La empresa usuaria que recibe las prestaciones de los trabajadores aportados por la empresa de servicios eventuales responderá solidariamente de las obligaciones laborales que la agencia empleadora pueda tener con los trabajadores cedidos. ¿Me siguen? La razón de ser del precepto es que el peligro de insolvencia rápida está siempre latente. ¿Qué quiere decir? Ahí hablamos de lo que es la condena solidaria entre la empresa de servicios eventuales y la empresa usuaria. ¿Queda claro entonces lo que significa, por un lado, el contrato de trabajo eventual, que se puede hacer por el propio empleador, como era el caso del ejemplo de Tobías, o que se puede hacer a través de una empresa de servicios eventuales? ¿Qué es lo que debo tener en cuenta? Que esa empresa de servicios eventuales, debidamente habilitada y cumpliendo los requisitos establecidos en el 1694/2006, esos trabajadores tienen una relación de dependencia directa con la empresa de servicios eventuales. ¿Por qué discontinua? Porque a veces están suspendidos. Por eso se dice discontinua o continua. Y los mandan a trabajar a empresas usuarias. Mientras se cumplan los requisitos, no va a haber ningún problema. Ahora, cuando ese trabajador eventual exceda el tiempo o exceda la naturaleza misma del contrato de trabajo eventual, el empleador directo es la empresa usuaria y la responsabilidad es solidaria para la empresa de servicios eventuales y la empresa usuaria. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Se entiende? Profe, le hago una consulta.
El tiempo, ¿qué lo determina? ¿La actividad que desarrolla? Sí, la actividad o el objeto para el cual este trabajador fue contratado. Todavía nos decía que había que hacer todos los trámites de auditoría, había muchos clientes, eso demandaba mucha más cantidad de gente de lo habitual en determinada época del año, entonces por eso la empresa recurre a trabajadores eventuales, utilizando la figura del contrato de trabajo eventual. Por ahí dijeron, no, seguramente en el caso de estas empresas, por ahí tienen muchos currículums de muchos alumnos o muchos incluso profesionales, y entonces usarán de esos currículums para directamente contratar. Pero en el caso de otras empresas que a veces necesitan con urgencia al trabajador y no tienen a lo mejor currículums o no tienen posibilidad de llamar a una persona para trabajar, entonces directamente recurren a las empresas de servicios eventuales. ¿Está? Sí. Perdón, en el diapositiva anterior mencionaba que la empresa usuaria se hacía cargo, no me acuerdo bien la oración, pero estaba abajo de todo, no sé si podría ir a la diapositiva anterior. Ahí está. Dice, sí, será garante de las obligaciones laborales de la agencia con el personal cedido. ¿Eso significa que la empresa usuaria se hace cargo de pagar todas las cosas? O sea, no, como todo... Eso significa, sí, que son solidariamente responsables ambas. ¿Eso en el caso de que se continúe el tiempo? Sí. ¿Puede ser eventual o siempre? Cuando se desvirtúa la naturaleza misma del contrato, obviamente, pero también podría ser solidariamente responsable la empresa usuaria si la empresa de servicios eventuales no hiciera, por ejemplo, las contribuciones y aportes a la seguridad social, o si ésta no retiene esa parte. Por lo general, las empresas de servicios eventuales, dentro del combo, lo hacen todos ellos y lo pagan todos ellos, ¿sí? Y, por supuesto, ustedes tienen que ponerse en esta postura. Por un lado, tengo al trabajador eventual, que depende de la empresa de servicios eventuales, y lo presto a la usuaria. Pero, por otro lado, saliendo del tema del derecho del trabajo, fíjense ustedes que entre la empresa de servicios eventuales y la empresa usuaria hay un contrato interempresarial. ¿Se dan cuenta de eso? Porque yo presto servicios a la usuaria. Yo te mando el trabajador, pero tampoco te lo mando gratis. Hay un contrato interempresarial, hay un contrato. Yo, empresa de servicios eventuales, hago un contrato con la empresa usuaria y le digo, yo te voy a mandar 1, 2, 3, 4 trabajadores. ¿Sí? Pero claro, ese contrato implica una serie de cláusulas en donde fundamentalmente yo trato de asumir toda responsabilidad que pudiera recaer sobre alguna situación conflictiva de esos trabajadores, pero te cobro una determinada cantidad de dinero por eso. Claro. ¿Se entiende? Hay un contrato. Yo, por ejemplo, Manpower, soy una empresa que tiene trabajadores y esos trabajadores Manpower es un monstruo que tiene muchas cosas, pero también tiene las eventuales. Entonces, yo puedo tener trabajadores eventuales destinados a determinadas empresas con las que a su vez tengo un contrato comercial. Le mando los trabajadores, pero por mandarle los trabajadores cobro. Y a su vez tengo una cláusula de indemnidad. Yo te atajo todos los quilombos. ¿Se entiende lo que digo? Sí, se entiende, pero me cuesta este tema, evidentemente. Bien, a ver, por ejemplo, yo les puedo dar un ejemplo. Yo pertenecí durante muchos años a un grupo de empresas de servicios eventuales. El grupo era grande, lo que pasa que obviamente muchas de esas empresas se quebraron, se concursaron, en fin. Yo era abogada de la empresa de servicios eventuales. Y la empresa de servicios eventuales tenía un contrato, por ejemplo, con Topiet Sociedad Anónima. Topiet Sociedad Anónima es las tiendas Ver. Entonces, tiendas Ver muchas veces le pedía trabajadores, porque entre ellas existía un contrato entre las empresas. Entonces, esta empresa de servicios eventuales le enviaba los trabajadores a las tiendas Ver.
No, en muchas oportunidades, esas trabajadoras terminaban transformándose en trabajadoras de carácter permanente, porque ya dejaban de ser eventuales. Entonces, ¿quién tenía la responsabilidad? La empresa Topiet, Sociedad Anónima, que bueno, son las tiendas Ver. Entonces, ¿qué pasa? La trabajadora decía, no, un momentito, yo trabajé 1 año y medio acá, ¿qué voy a ir a la empresa de servicios eventuales? Yo quiero seguir trabajando acá, o si no, que me despidan. Entonces, ¿qué pasa? La trabajadora comenzaba con el intercambio telegráfico, se daba por despedida, e íbamos al ciclo. En el ciclo estaban los abogados de Topiet, o sea, de las tiendas Ver, el abogado de la trabajadora y la abogada de la empresa de servicios eventuales, que venía con los certificados, con los aportes y contribuciones al día, y a ver en cuánto arreglamos. Y vos, Topiet, quédate tranquilo que yo te soluciono el problema. ¿Me entendieron con este ejemplo o tampoco entienden lo que significa la eventualidad? Sí. Si yo podía solucionar el problema, ¿cuánto querés? Y ahí como mercado persa, bueno, tanto, bueno, perfecto, listo, cerramos el tema, homologamos el acuerdo, Topiet no tiene más problemas. Ahora, ojo que si esto va a juicio, olvídate, condena solidaria. ¿Se entiende? Sí. Bueno. Sí, gracias. Bien, es una cosa, pero una vez que la agarran, ya está. Bueno, estos son los requisitos de los que veníamos hablando. ¿Qué cosa? Siempre pasa con lo mismo con este tema, no lo puedo terminar en una clase. Bueno, hay un fallo muy importante, que es el fallo de Telefónica, Vázquez María Laura con Telefónica de Argentina, Sociedad Anónima sobre despido, que es del 30 de junio del año 2010. La señorita trabajaba en Telefónica a través de una empresa de servicios eventuales. Por supuesto que trabajó más allá del tiempo y por supuesto también que la empresa Telefónica no había tomado o cumplido los recaudos necesarios en materia de eventualidad, no había retenido los aportes de la empresa de servicios eventuales, es decir, una serie de cuestiones. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Un buen día a la señorita Vázquez le dijeron no la necesitamos más, pero la señorita Vázquez dijo no, ¿cómo que no me necesitan más? Yo vengo acá a trabajar, yo hago todo y ahora me van a decir que no me necesitan. Telefónica le dijo no, vaya usted y arréglese con su empleador, que era la empresa de servicios eventuales, porque ella era una trabajadora de la empresa de servicios eventuales. Obviamente que no hubo solución posible, esto llega en grado de apelación a la Cámara Nacional de Trabajo y en un fallo dividido, lo que dicen en este fallo de Vázquez María Laura con Telefónica es que la verdadera empresa no es otra más que Telefónica, quien era la verdadera empleadora de la señorita Vázquez. Y a punto tal que consideran que era Telefónica quien debía registrar a la trabajadora y no la empresa de servicios eventuales. Por lo tanto, aplican la condena del artículo 8 de la Ley Nacional de Empleo por considerar que la señorita Vázquez no estaba correctamente registrada. A partir de ese momento se convirtió en un fallo plenario y hoy es condena solidaria en situaciones como estas y además se condena a la empresa usuaria a la multa del artículo 8, que implica el hecho de que esta trabajadora no hubiera estado registrada con quien verdaderamente era su verdadero empleador. Por supuesto que ahí hubo una cuestión que se debatió, que fue el tema de la doble registración. A ver, ya estaba registrada en la empresa de servicios eventuales, ya tenía los aportes hechos, pero la Cámara dijo no, pero no estaba bien registrada. Entonces, si no estaba bien registrada, que la empresa a quien ella efectivamente le prestaba el servicio se la condene por no haberla registrado bien. Digo que fue un fallo dividido, pero por supuesto tuvo más votos a favor que en contra de la Cámara Nacional del Trabajo, y bueno, hoy los abogados piden, en la mayoría de las situaciones, cuando nos encontramos con trabajadores eventuales que han excedido las características propias de la eventualidad, que se aplique la multa del artículo 8. El titular de la cátedra, el doctor Massa, que entonces formaba parte de la Cámara Nacional del Trabajo, fue quien emitió su voto en disidencia, por cuanto él decía que está bien, la eventualidad no existía, está bien, era un empleador directo, está bien la condena solidaria, pero no estaba de acuerdo con la condena del artículo 8 porque se producía algo así como un efecto de doble registración que no correspondía. Es un fallo icónico, un fallo que castiga
duramente a los empleadores que abusen de esta situación de la eventualidad o de los trabajadores eventuales. ¿Se entendió? Lo menciono el fallo porque es importante. Bueno, ahí tienen el fallo, ¿no? Un pequeño resumencito. Bueno, ahí tienen el fallo para que en definitiva lo lean, porque a veces les digo busquen los fallos, como no lo buscan, digo, bueno, anduve copiando diapositivas, y bueno. En fin, porque espero que les sirva y que puedan estudiar y que... Yo voy a seguir avanzando con las diapositivas un poquito más. Después, en todo caso, si no se entiende bien el 30, lo seguimos la clase que viene. Bueno, el artículo 29, entonces, como venimos diciendo, establece una doble protección al trabajador eventual, por medio del cual, aun cuando el empresario haga las cosas bien y solo recurra a una agencia autorizada por el Ministerio de Trabajo de la Nación y al solo efecto de cubrir una vacante eventual, si la agencia empleadora que le prestó a los trabajadores no les paga a estos sus salarios, indemnizaciones o cualquier otro crédito, o si adeudara alguna suma a los organismos de la Seguridad Social en relación al personal prestado, será garante de la agencia, es decir, deudor solidario. ¿Se entiende? Pero me parece que voy a corregir las palabras, porque a veces yo, por no repetir tanto empresa, porque no les quiero poner agencia, porque no los quiero confundir. ¿Se entiende? El carácter de deudor solidario de la empresa de servicios eventuales conjuntamente, mejor dicho, de la empresa usuaria conjuntamente con la empresa de servicios eventuales, y no hay forma de evitarlo, es siempre condena solidaria. Bueno, por otra parte, que quede claro que el trabajador no necesita demostrar que el tercero fue interpuesto y que su verdadero empleador era ese empresario para el que trabajó, sino que le basta con demostrar que prestó servicios para este último, para que la ley lo considere el empleador, y el tercero interpuesto, o sea, la empresa de servicios eventuales, será solidariamente responsable con el empresario, que es el verdadero empleador por las obligaciones nacidas del contrato de trabajo. Contrato de trabajo que en definitiva no se formalizó con la usuaria, porque había un contrato de trabajo eventual, que muchas veces se ofrece como prueba, pero la verdad es que si yo te ofrezco como prueba, yo como juez recibo como prueba un contrato de trabajo eventual para realizar una determinada actividad o prestación, y de pronto el trabajador puede acreditar que laburó 4 años, la verdad que no está acreditando nada, sino todo, y muy por el contrario, está probando el verdadero fraude que existió, ¿no? ¿Me siguieron entonces con el trabajador eventual? ¿Quedó claro? Sí. Recuerden quién es el verdadero empleador, recuerden los requisitos de la eventualidad conforme el decreto, recuerden el contrato de trabajo eventual cuando está el tercero interpuesto o cuando lo puede llevar adelante el propio empleador, recuerden el fallo de Vázquez que condenó a la empresa usuaria por falta de registración. Fíjense ustedes entonces lo importante que es. Pero sepan que hay trabajadores eventuales y que está bien y que son legales y que está todo bien en tanto y en cuanto se cumpla con los requisitos que la ley establece y no se vayan de los parámetros establecidos en la ley. Ahora, esto que vimos era trabajador eventual, con la diferencia de la interposición y la mediación entre partes y el artículo que se refiere concretamente a las empresas de servicios eventuales. Ahora vemos otro sujeto complejo de la contratación laboral y es la tercerización de los servicios. El artículo 30 es aún mucho más complicado que el 29 y sobre el artículo 30 pero ríos de tinta se han escrito, y además en relación a este artículo 30 y a las distintas posturas que hay respecto del mismo vamos a ver 2 fallos, que uno es Rodríguez con embotelladora y otro es Benítez con plataforma cero. Son importantes porque en esos fallos, en definitiva, está plasmada la postura que hoy tiene la doctrina y que tuvo en algún momento la Corte Suprema de Justicia de la Nación en un tema que en definitiva y en principio, van a ver ustedes, no le competía porque no era con una cuestión federal y que tenía que ver justamente con la responsabilidad solidaria
frente a las empresas tercerizadas. Bueno, vamos primeramente, no nos queda otra más que leer el artículo. Entonces dice, quienes cedan total o parcialmente a otros el establecimiento o explotación habilitado a su nombre. A ver qué dice Natalia, vamos a leer acá. Solidaria, responsabilidad de ambas partes se refiere a empresas de servicios eventuales y empresas usuarias. Sí, exactamente. La solidaridad se refiere a la eventual y a la usuaria. Son solidariamente responsables frente a cualquier reclamo de ese trabajador. ¿Estamos? Ok. Volvamos al 30. Entonces, quienes cedan total o parcialmente a otros el establecimiento o explotación habilitado a su nombre, o contraten o subcontraten, cualquiera sea el acto que les dé origen, trabajo en los servicios correspondientes a la actividad normal y específica propia del establecimiento dentro o fuera de su ámbito. Subrayen eso de actividad normal y específica propia, porque ahí también tenemos la doctrina dividida, así que deberán exigir a sus contratistas o subcontratistas. Esto es una exigencia que el 30 hace respecto de aquellas personas que contraten o subcontraten a otros. Son requisitos importantísimos. Y esos requisitos importantísimos que vamos a leer ahora son de tal importancia que liberarían de responsabilidad a quienes contraten o subcontraten. Deberán exigir a sus contratistas o subcontratistas el adecuado cumplimiento de las normas relativas al trabajo y los organismos de la seguridad social, el número del código único de identificación laboral de cada uno de los trabajadores que presten servicios, la constancia de pago de las remuneraciones, copia firmada de los comprobantes de pagos mensuales al sistema de la seguridad social, una cuenta corriente bancaria de la cual sea titular y una cobertura por riesgos del trabajo. ¿Se entiende? O sea, lo que yo debo hacer como empresa que contrata un servicio, por ejemplo, como decíamos, la empresa que contrata a la empresa que realiza servicios de limpieza, debo exigirle a esa empresa que me está ofreciendo sus trabajadores, me está ofreciendo sus servicios juntamente con sus trabajadores, el adecuado cumplimiento de las normas laborales que tienen que ver con el CUIL de los trabajadores, los recibos de remuneraciones de los trabajadores, la cuenta sueldo de los trabajadores, la ART a la que pertenezcan cada uno de esos trabajadores. Es importante porque de esa manera yo contrato una empresa de servicio, un banco contrata una empresa de seguridad y entonces el banco que puede contratar la empresa de seguridad, que puede contratar la empresa de limpieza y no hace esas tareas con sus trabajadores permanente, lo que hace es pedirle a esas empresas el cumplimiento de las obligaciones laborales de los trabajadores que estén en esa empresa. Porque ciertamente las empresas, por ejemplo, pongamos de limpieza o de seguridad, envían a su personal a diferentes establecimientos. Yo puedo, como empresa que presta servicio de limpieza, que mandar trabajadores a Ferrum, mandar trabajadores, no sé, a Macro, mandar trabajadores a Carrefour, ¿se entiende? O como las empresas de seguridad, que son una empresa que mandan sus trabajadores a prestar servicios a otras empresas. ¿Se entiende? Estos requisitos son fundamentales en el artículo 30, fundamentales. Y pregunta de examen, ya que está. Bueno, esta responsabilidad del principal, o sea, de quien contrata o subcontrata, de ejercer el control sobre el cumplimiento de las obligaciones que tienen los cesionarios o subcontratistas respecto de cada uno de los trabajadores que presten servicios, no podrá delegarse en terceros y deberán ser exhibidos cada uno de los comprobantes y constancias a pedido del trabajador y o de la autoridad administrativa. El incumplimiento de alguno de los requisitos hará responsable solidariamente al principal por las obligaciones de los cesionarios contratistas o subcontratistas respecto del personal que ocuparen en la prestación de dichos trabajos o servicios y que fueran emergentes de la relación laboral, incluyendo su extinción y de las obligaciones de la seguridad social. ¿Me siguieron? Es todo lo que dice el artículo, ¿no? Está, o sea, si yo contrato una empresa, le pregunto a la empresa, piensen ustedes, bueno, a ver, dame la nómina de los trabajadores que van a venir a trabajar. Quiero saber nombre completo, CUIL,
afiliación al RT, cuenta sueldos y todos los recibos de remuneraciones que hasta la fecha están percibiendo y los que van a percibir cuando trabajan conmigo. Todo eso tiene que estar en orden. Si todo eso no está en orden, estoy incumpliendo los requisitos que el propio artículo establece para que yo no tenga responsabilidad frente a esos incumplimientos. ¿Me siguieron? Sí. Sí, profe. Bueno, acá tienen dos fallos importantes. Estos fallos son Rodríguez y Benítez. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros lo que tenemos acá que estudiar y también tienen en el libro, por supuesto, también tienen, a ver, ¿en qué capítulo lo tienen? Los sujetos del contrato de trabajo, capítulo 14, ahí también tienen, por supuesto, los sujetos complejos de la contratación laboral. ¿Por qué pongo en la palestra estos dos casos? Porque Rodríguez es un fallo muy antiguo de la década, de la década del 90. Pero bueno, el fallo es del 93 creo, pero esto empezó muchos años antes. Era el caso de un señor que trabajaba para una embotelladora, pero que justamente embotellaba, la embotelladora las empresas en cuestión eran Embotelladora Argentina Sociedad Anónima y Coca-Cola. Entonces, ante la realidad, ante el reclamo, del señor Rodríguez, la pregunta es, ¿Coca-Cola es responsable por los incumplimientos de Compañía Embotelladora Argentina Sociedad Anónima a quien le prestaba servicios el señor Rodríguez, si bien él trabajaba en lo que era la comercialización del producto? Ahí estaba la pregunta, ¿no? ¿Es Coca-Cola responsable? Entonces, en ese momento, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, allá por la década del 93, sienta un precedente. Sienta un precedente en todo sentido. ¿Por qué? Porque, bueno, como obviamente los jueces negaban responsabilidad a Coca-Cola, porque si bien es cierto que el señor Rodríguez repartía en su camión, con todo el camioncito de Coca-Cola, la ropita de Coca-Cola, todo de Coca-Cola, cuando él hace un reclamo, reclama a las dos, porque dice, espérate, yo transportaba la comercialización de ese producto, pero en las botellitas estaba Coca-Cola, ¿se entiende? Entonces él hace un reclamo y dice, no, a ver, la responsabilidad también la tiene Coca-Cola. En ese caso, entonces, va a primera instancia, va a segunda instancia y llega a la Corte. Y la Corte toma partido. Primero, no tendría que haber tomado partido, porque no es una cuestión federal en donde es competente la Corte, pero toma partido. ¿Y qué dice la Corte? No puede establecerse una responsabilidad solidaria entre las empresas demandadas, ya que en definitiva, dice la Corte, sus actividades podrían desarrollarse por separado. Y ahí viene toda una cuestión de la actividad principal, de la actividad secundaria, que es algo que ustedes tienen concretamente también las posturas, una postura amplia y una postura restringida, lo tienen también muy claro desarrollado en el libro. Es decir, a ver, ¿tenían algo que ver entre ellas como para ser responsables solidariamente? Y la verdad que no, dice la Corte. O sea que acá el señor Rodríguez, si tiene algo que reclamar, que vaya contra Embotelladora y Coca-Cola, no tiene ningún tipo de responsabilidad. Eso decía la Corte en el año 1993. Y así sentó el precedente. Entonces imagínense que del 93 en adelante, y bueno, la verdad que si bien los fallos de la Corte no son obligatorios, existía una doctrina legal que negaba responsabilidad a estas dos empresas en forma solidaria frente al trabajador. Hasta que en el año 2004 aparece otro fallo, que es el fallo Benítez con Plataforma Cero. Benítez con Plataforma Cero también llegó a la Corte, pero ¿qué es lo que pasa con Benítez? En Benítez la Corte dijo, nosotros no tenemos nada que ver. Entonces nosotros no vamos a tratar esta cuestión, porque nosotros no tratamos cuestiones del derecho común. Entonces vamos a dejar sin efecto el presidente Rodríguez y vamos a instar a los jueces a que revisen nuevamente todo lo que haga a la responsabilidad solidaria que puede caber en el marco de la tercerización. ¿Se entiende? En el marco de lo que dice el artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo. Entonces, lo importante de este fallo es deja sin efecto el presidente Rodríguez, que si bien no era de carácter obligatorio, sentaba de alguna manera una doctrina legal
diciendo que no había responsabilidad solidaria porque él transportara Coca-Cola, las botellas que decían Coca-Cola. Hoy en día, Rodríguez era el juicio, le digo, ¿no? Pero bueno. Entonces, Benítez lo que hizo cuando llega el recurso extraordinario, estuvo fantástico lo que sucedió con Benítez, porque deja de hacerlo el presidente Rodríguez, y la Corte dice, no basta, nosotros en esto no tenemos nada más que ver. Entonces, señores, hagan lo que ustedes consideren conveniente, revisen nuevamente cada caso en particular y fíjense cómo debe ser la responsabilidad de los tercerizados. ¿Me entendieron? Sí. Entonces, esto es lo que estoy diciendo acá. Entonces, la importancia o lo valioso es que más allá de los efectos de uno y del otro, la Corte verdaderamente quiso pintar con frente, estableciendo criterios y pautas para la organización de la materia del artículo 30, así fue como en definitiva va a instar a los jueces de grado a considerar los hechos y pruebas de cada caso a su crédito. ¿Se entiende? O sea, esto que en algún momento sentó un precedente con el Gallo Rodríguez y que le dijo al señor Rodríguez que el embotellador de Coca-Cola no era responsable frente a los cumplimientos, en Benítez no dijo que Benítez con plataforma cero no había responsabilidad solidaria, solo dijo, dejamos sin efecto el precedente Rodríguez y analiza entendebles. El caso de Benítez con plataforma cero era el caso de River Plate, en donde se presentó un cuestionamiento respecto de los concesionarios de comida que había en el predio del club River Plate. Muchos de esos trabajadores que laburaban ahí, cuando iniciaron conflictos, concretamente fue Benítez, en este caso en particular, inicia el reclamo frente a la concesionaria de puestos de alimentos. La verdad nunca fui a la cancha, pero sé que hay lugares donde se podía comprar comida y demás, y la empresa que tenía varios puestos en donde trabajaba el señor Benítez. Entonces cuando alguien dice que tiene imprimimientos que reclama el señor Benítez, le dice, bueno, la plataforma cero era el Club River Plate, porque yo laboraba dentro del predio de River Plate, y River Plate daba sus pasos a través de concesiones a la plataforma cero. Pero la Corte dijo, nosotros esto no lo vamos a resolver, no vamos a tener en cuenta absolutamente nada, que los jueces decidan. Los jueces de fuero de trabajo, que son los que en definitiva tienen competencia para esto. ¿Me siguieron? Díganme si me entienden. Sí. Perfecto. Yo voy a terminar las diapositivas, pero voy a dejar planteada otra cuestión del 30 que tenía que ver con lo que se siguió viendo después de todo esto, que tiene que ver con esta postura amplia y la postura restrictiva de contemplar la solidaridad o la responsabilidad del 30. Acá les dejo una diapositiva que nos habla concretamente de la diferencia que existe entre la responsabilidad del 29 y del 30, ¿sí? Es básicamente que en la del 30, el empresario que contrata a la contratista prestadora de mano de obra y siempre y cuando no cumpla con el control que demanda la norma, será considerado responsable solidariamente de las obligaciones de la contratista, pudiendo luego repetir el pago a esta. En la regla del 29, las obligaciones laborales son consideradas directas de quien aprovecha el servicio y el tercero prestador de trabajadores es el solidario en este caso. Por eso, si el empresario que recibió el aporte laborativo es obligado a pagar, no podrá repetir luego porque la norma lo considera un deudor principal. ¿Se entiende? ¿Quedó claro esto? Entre lo que es el 30 y lo que es el 29. En el 30 puedo excusarme de la responsabilidad en tanto y en cuanto cumpla con lo que dice la norma. En principio, porque recuerden que después hay quienes entran a analizar si la labor del contratista o subcontratista hace o no a la actividad principal de la empresa. Y ahí este es otro tema que también tenemos que debatir en este caso. Acá se termina el 30, no se termina, solo voy a leer el último artículo porque quiero cerrar el tema. En el caso de las empresas subordinadas o relacionadas entre sí, el 31 es un artículo bastante difícil, o una situación, la que contempla el artículo, bastante difícil
que se dé, pero se da. Es siempre que una o más empresas, aunque tuviesen cada una de ellas personalidad jurídica propia, estuviesen bajo la dirección, control o administración de otras, o de tal modo relacionadas que constituyan un conjunto económico de carácter permanente. Serán a los fines de las obligaciones contraídas por cada una de ellas con sus trabajadores y con los organismos de seguridad social, solidariamente responsables cuando hayan mediado maniobras fraudulentas o conducción temeraria. Es decir, este artículo no es tan común de verlo, pero es cuando en definitiva hay un conjunto de empresas y ese conjunto de empresas, o a través de ese conjunto de empresas, de alguna manera se afectan los derechos de los trabajadores. En principio digo que las deudas laborales de una empresa, de un grupo o conjunto económico permanente, no pueden exigirse a otras personas integrantes de dicho conglomerado, salvo que hayan mediado maniobras fraudulentas. Para que se configure un conjunto económico empresarial en los términos del 31, debe existir una unidad económica desde la perspectiva del control de empresa, resultando procedente la conducta solidaria de los entes que la conforman, sin medias maniobras fraudulentas o conducción temeraria, de modo que se haya perjudicado al trabajador. Y ahí esto lo van a relacionar con el artículo 6. Empresa y unidades técnicas de ejecución en los diferentes establecimientos de esa empresa. Con esto yo cierro las diapositivas. Sé que me pasé mucho, sé que son las 7 de la tarde. Le voy a dejar las diapositivas subidas en el campus. Quiero además que tengan en cuenta el capítulo 14, que también habla de los sujetos de la contratación laboral. Y el viernes, cuando hablamos la clase, terminamos de ver, prepárense alguna preguntita si no entienden, del 30 o el 31, lo terminamos de reforzar, ¿sí? Perdónenme si fui demasiado, pero quería terminar con el tema. Ok. Todo bárbaro, gracias. Bueno, ahora los despido, nos vemos el viernes y esto lo van a tener subido. Así que les pido por favor que con estas diapositivas, la ley y un poco el libro, se fijen a ver qué es lo que no han entendido. Vamos a ver un poquitito más, me faltarían las teorías respecto del artículo 30. Pero bueno, por hoy los dejo, que sé que fue mucho, pero bueno, tienen material para leer para el viernes. Profesora, Bueno, te hago una pregunta. sí. ¿Vamos a tener clases hasta el viernes, el último viernes antes de la semana de examen? Sí, ¿por? Ah, genial. No, para saber a ver si teníamos en esa semana también clases o se terminaba la anterior. Era mi duda. No, yo doy clases hasta el último día, siempre. Yo doy todas las clases. Si rendimos el 20, bienvenido sea, y si rendimos el 23, pero yo doy clase hasta el último día previo al examen. Y voy subiendo material y en la última clase le digo, bueno, llegamos hasta acá, porque esto por ahí no llegamos, no se entendió, no se explicó bien. Pero Genial. bueno, no, de eso despreocúpense. Al contrario, me van a escuchar, yo soy media pesada. Bueno, voy a subir todo y los veo el martes, pero me faltó un poquito más hablar del 30 y 31, pero no se preocupen que seguimos el martes. El viernes, perdón. Genial. Gracias. Bueno, chao chicos, hasta luego. Chao, gracias. Chao. Ahora se Muchas gracias.